En el último video que te compartí, hablamos de cómo el conocer el contexto histórico, la definición y la traducción correcta de una palabra, si bien podía no afectar un relato bíblico, sí nos brindaba un amplio panorama respecto a la misma palabra y la función que tenía. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo contrario. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia. Vamos a hablar del cruce por el Mar Rojo. Y hoy quiero darle muchas gracias a todos los seguidores que se han suscrito porque llegamos ya a los 14,000 suscriptores. Pero sobre todo quiero darle gracias a los miembros del canal que siempre están apoyando el contenido de este canal, no solamente con su membresía, sino con sus likes y sus bonitos comentarios. Si tú quieres formar parte de los miembros del canal, ya sabes que le puedes dar clic al botón de unirse y con una membresía mensual estarías accediendo a transmisiones anticipadas, entre otros beneficios, como también formar parte de un chat privado donde convivimos y platicamos todos juntos. Se acerca la celebración de Pesaj, esta fiesta bíblica que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este es uno de los pasajes más populares que tenemos en la Biblia y de los que más ha cautivado la imaginación de las personas. De hecho, tenemos series, películas, obras de teatro, etcétera, que han buscado recrear este grandioso suceso. Según el texto, el pueblo de Israel está siendo perseguido por el ejército de Faraón. Este queda totalmente acorralado y solamente tienen delante de ellos un mar y detrás de ellos el ejército. Este mar se abre milagrosamente y permite que el pueblo de Israel pase totalmente en seco por él, para continuar así su travesía a la tierra prometida. El primer lugar donde encontramos la mención del Mar Rojo es en el capítulo 15 del libro de Éxodo, donde se encuentra el ya famoso Cántico del Mar o Cántico de Moisés. Según los expertos, este es uno de los fragmentos más arcaicos que tenemos de la Biblia. De hecho, dicen que puede preceder incluso a la fuente ya vista. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te invito a que por favor vayas cuando termine este video y busques en mi canal un video que se llama Moisés no escribió la Torá y lo veas para que tengas más contexto de lo que estoy diciendo. Los historiadores dicen que este cántico muestra claras características e influencias poéticas arcaicas muy propias de Canaán, que incluso contiene ciertas similitudes con algunos relatos que encontramos en otras culturas aledañas a la zona. De hecho, hay también uno de los mitos que encontramos allí en Canaán, donde vemos cómo Baal triunfa sobre Yam, que es el dios del caos marino. Bueno, pues en el relato del Cántico del Mar, en el versículo 4, leemos lo siguiente. Y dice así: los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. El texto en hebreo dice de la siguiente forma: Markebot paro behelo yara bayam umibhar salishab tubeu bayam suf. Disculpen mi pronunciación, no soy buena en eso, ¿ok? Quiero que nos centremos en esta última parte que se ha traducido como Mar Rojo, pero que en hebreo dice Beyam Suf, pues allí es donde está el meollo del asunto. Cuando nosotros vamos al texto hebreo y lo buscamos en un diccionario de hebreo bíblico, como por ejemplo voy a utilizar aquí el de Moisés Chávez, en este leemos lo siguiente. La palabra yam se puede traducir como concentración de aguas, como lagos, lagunas, ríos navegables e incluso también hace referencia al nombre de un dios cananeo, el dios Yam. Es decir, que esta palabra yam se utiliza para referirse a una masa grande de agua y no necesariamente a lo que nosotros entendemos como mar. De hecho, podemos ver algo similar en el Nuevo Testamento, cuando vemos que se habla del mar de Galilea, que propiamente dicho no es un mar, sino un lago muy grande. Y esto no se trata propiamente de un error, sino que es un problema de contexto. En muchas ocasiones solemos cometer el error de pensar
de que porque nosotros conocemos una palabra que tiene cierta carga semántica, esta misma palabra ha tenido la misma carga semántica durante toda la historia. O incluso llegamos a pensar que existen paralelos en lenguas antiguas de esta misma palabra y no es así. Según la Real Academia de la Lengua Española, en nuestro idioma español hay alrededor de 93,000 palabras y de hecho se siguen generando más. Sin embargo, el hebreo bíblico era una lengua un poco más limitada o mucho más limitada. Por lo cual, aunque nosotros en nuestra lengua podemos hablar de mar, río, laguna, perfectamente diferenciadas las palabras y los conceptos, en la antigüedad en el hebreo bíblico no es así, por lo cual esta palabra yam abarca todas estas posibles interpretaciones. Entonces podemos ver que yam puede hacer referencia a un mar, pero también a un lago, a un río o laguna. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La segunda palabra que vemos aquí sería la palabra suf. El mismo diccionario de Moisés Chávez nos dice lo siguiente. Esta palabra se puede traducir como juncos, juncales, algas. Es decir, no vemos aquí nada que haga referencia al color rojo. Los juncos, también llamados carrizos, son este tipo de plantas como los que te muestro en la imagen, que crecen alrededor de los ríos o de los lagos y de hecho son usados también para hacer canastas, cestos de mimbre e incluso papiros. De hecho, esta misma palabra suf es la que nosotros encontramos ahí también en el libro de Éxodo, cuando vemos que la mamá de Moisés teje una cesta para poderlo resguardar y cuando lo coloca en el río vemos que también lo pone junto a estos carrizos o estos juncos. Es decir, utiliza este material para hacer su canastita y lo pone cerca también de estos juncos. Este tipo de planta solamente crece en aguas dulces. Dato importante. Anota eso, anota eso. Por lo cual, la traducción más exacta, literal, de lo que sería Yam Suf sería mar de juncos, lago de juncos, río de juncos. Esto ya obviamente condiciona nuestro entendimiento del relato. No es lo mismo que te hablen de un mar, nosotros viéndolo desde nuestro contexto, a que te hablen de un lago o de un río, ¿no crees? Pero si el texto hebreo nos habla de Yam Suf, ¿de dónde salió el Mar Rojo? Pues la traducción que nosotros recibimos en castellano de Mar Rojo sigue a la tradición de la Septuaginta y de la Vulgata Latina, en la cual ambas traducen el término Yam Suf por Mar Rojo, aunque no está del todo claro el por qué estas versiones, que también son antiguas, utilizaron el Mar Rojo como referencia. Al parecer, para los antiguos, este término de Mar Rojo abarcaba al menos el Golfo de Suez y de Áqaba también, e incluso sus pequeñas salidas de ríos que tenían hacia el mar también eran conocidos como Mar Rojo. Es posible que este término sea la consecuencia del término en griego Erythra thalassa que encontramos en la Septuaginta, aunque posiblemente esta no sea una traducción directa de la palabra o del hebreo Yam Suf, sino más bien una expresión genérica para referirse a masas de agua también que se encontraban en esa zona y según la tradición habían sido las que había cruzado el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento encontramos diversas masas de agua que también reciben este nombre de Yam Suf. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 26, leemos lo siguiente. El rey Salomón también construyó una flota en Esión Geber, que está cerca de Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. En este pasaje el texto hebreo también dice Yam Suf, pero una flota de transporte marítimo no tendría sentido en un lago, sino en un mar. Y la Septuaginta utiliza este término para referirse a ese lugar, que en este caso sería el Golfo de Áqaba. También en el libro de Jeremías, en el capítulo 49, del versículo 20 al 21, leemos lo siguiente. Por tanto, oíd el plan que el Señor ha trazado contra Edom y los designios que ha decretado contra los habitantes de Temán. Ciertamente los hombres arrastrarán aún a los más pequeños del rebaño. Ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Al estruendo de su caída tiembla la tierra. Hay un clamor.
hasta el mar Rojo se oye su voz. Igualmente aquí el texto hebreo utiliza el término Yam Suf para referirse a este mar. Y en este pasaje vemos un juicio del Dios Yahvé a Edom y a las tierras aledañas, por lo cual cuando hace referencia a este mar Rojo no puede ser algo genérico como un lago, sino que se está refiriendo a un cuerpo grande del mar, en este caso sería el Golfo de Acaba, que es la salida al mar que tiene el territorio edomita. Pero bueno, entonces se podría decir que el mar que cruza el pueblo de Israel es el Golfo de Acaba. Realmente en el uso del término del Mar Rojo en nuestras traducciones al castellano no aclara cuál fue el cuerpo de agua que cruzó el pueblo de Israel. Este término parece ser demasiado amplio, por lo cual al parecer es más apropiado adoptar la postura respaldada por las tradiciones targúmicas, donde la palabra suf se traduce como tal cañas, sugiriendo que se refiere a un lago pantanoso. Por lo tanto, la zona del delta del Nilo sigue siendo una opción probable para la salida de Israel. Por lo cual, estas escenas fascinantes que tenemos en series y en películas, donde vemos este gran mar abrirse de par en par para que el pueblo de Israel pase, pues son erróneas. No, por favor, no. También quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y es que es importante acotar que certificar la historicidad de estos relatos del Éxodo es prácticamente imposible. De hecho, hay eruditos como el arqueólogo Israel Finkelstein que afirman que todo este relato se trata solamente de un mito fundacional. Es decir, que posiblemente hubo por allí un pequeño núcleo histórico, pero que todo este relato se ha magnificado para ser muy portentoso y por tanto ser impactante. Tengo ya en el canal algunos videos donde tocamos este tema del Éxodo. Algunos de ellos son con el doctor y egiptólogo Francisco Martín Valentín. Y también tengo algunos que hemos platicado con Irving Gattel. Te los voy a dejar por aquí arribita para que también vayas y los veas cuando termine este video. Teniendo en cuenta todo lo anterior, creo que es importante también el poder ver que posiblemente este relato no haya pretendido ser histórico como tal, sino que su objetivo es el transmitir alguna enseñanza simbólica y espiritual. La transformación o domesticación de las aguas caóticas es un tema ampliamente conocido en la antigüedad. Por ejemplo, nosotros en el capítulo 1 de Génesis vemos cómo Dios separa las aguas, permitiendo así la creación de la tierra seca. En otras cosmogonías antiguas también vemos esta lucha de algunos dioses contra estas aguas caóticas o dioses del mar, como para apaciguarlos y de allí crear al ser humano, o de allí surge la creación. Es posible que la salida del pueblo de Israel de Egipto a través de este nuevo mar sea una enseñanza espiritual de una nueva creación del pueblo de Israel. El paso del pueblo de Yahvé a través de este mar caótico que obedece a la voz o al poder de Yahvé, habla de este significado que pretende disminuir a los otros dioses y exaltar a Yahvé por encima de ellos, y ver cómo él tiene control incluso del caos. Es posible que este fuese el objetivo de este relato mítico. Esto le daría un impacto teológico más profundo. Está para pensarse, ¿no crees? Y bueno, pues para concluir, podemos ver que la traducción más exacta sería lago de juncos o mar de juncos, y que muy posiblemente hiciera más referencia a un cuerpo, una masa de agua grande y dulce, y que este error de ser traducido por mar rojo no es un error moderno de los traductores actuales, sino que es algo que se viene arrastrando desde la Septuaginta y la Vulgata latina, porque el término Yam Suf, como podemos ver, es muy genérico. Y esto afecta la identificación precisa del mar que encontramos nosotros en el libro de Éxodo, por lo cual esto sigue siendo un misterio. También podemos ver cómo la exploración de estas implicaciones teológicas que puede tener el relato nos ayudan también a conocer el contexto histórico en el cual se escribieron. Pero, ¿qué opinan ustedes de este tema?
¿Cuál es su interpretación de este relato del éxodo? Déjenmelo en los comentarios. Esto sería todo por este video. No olviden dejar su like, compartir este video a quienes ustedes creen que les pueda servir, suscribirse si no se han suscrito para que lleguemos ya a los 15,000 muy rápido y también dejar su comentario. Es muy importante. Nos vemos pronto. Shalom.